breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Seguimos escuchando como primera lectura al profeta Isaías, que nos advierte en este domingo que es preciso expulsar de la comunidad todo lo que impide la pronta llegada de la salvación. Isaías, como los demás profetas, pero él con más insistencia, anuncia las venidas de Cristo, sobre todo la venida última, cuando el Señor Jesús venga al final de los tiempos, lleno de poder y de gloria, a juzgarnos. Y nos exhorta a cumplir el bien y la justicia, inclusive antes que las prescripciones religiosas. Por eso dice la primera lectura, esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. El profeta les dice que por encima inclusive de las prescripciones religiosas está el bien y la justicia. La salvación está a punto de realizarse. Por eso a los no judíos, a los no hijos del pueblo de la antigua alianza, ellos les llaman a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Y sus oraciones, sus holocaustos, sus sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Ya el Señor, a través de los profetas, anuncia que la salvación es universal, que la salvación es para todos los pueblos, pero el pueblo de la antigua alianza es el pueblo elegido, es el pueblo de las promesas, es el pueblo de la alianza, pero la salvación es para todos. Por eso no podemos menos, a la luz de esta primera lectura, la lectura profética, queridos hermanos, que cantar como el salmista: que te alaben, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te bendigan. Ten piedad de nosotros, Señor, bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque tú, Señor Dios nuestro, juzgas al mundo con justicia, y con equidad tú juzgas a los pueblos, tú riges en la tierra a las naciones. Termina cantando el salmista: que te alaben, Señor, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. En la segunda lectura, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de los paganos y nos recuerda que la misericordia divina es para todos. Nuevamente la misma idea del profeta. Mientras Pedro se va a predicar el Evangelio de Jesús al ambiente religioso, al ambiente judío, Pablo va al ambiente no religioso, no judío, y que ellos llaman pagano, al ambiente pagano. Y les dice: la misericordia del Señor es eterna, la misericordia divina es para todos, porque los dones y las gracias que Dios da a sus hijos son irrevocables. Es el apóstol, pues, decía, y así se presenta el apóstol de los paganos. Y así, por caminos diversos, Pedro por un lado, Pablo por otro lado, y los demás apóstoles también, a la mayoría de ellos los unirá la misma corona, la corona del martirio, después de predicar el Evangelio. Y el Evangelio de este domingo, la tercera lectura, nos presenta el episodio de Jesús con la mujer cananea, un pasaje que nos invita a tener una actitud de apertura
hacia los demás, para acogerlos, para amarlos con generosidad y sin reservas. Qué grande es tu fe, le dice Jesús a aquella mujer cananea. No será así entre ustedes, es una frase que se repite con frecuencia en el Antiguo Testamento. Es una afirmación que se refiere a las tensiones entre la religión israelita y la del pueblo cananea, que a lo largo de los siglos ejerció una importante atracción sobre los judíos. Por eso los profetas dicen, y lo dicen con insistencia, no será así entre ustedes. Para reprobar, por eso lo dicen, para reprobar la idolatría y las prácticas de los cananeos. Pero en el Evangelio de hoy los términos se invierten y se presenta precisamente a una mujer cananea, que para los judíos es pagana, como modelo de fe, como modelo de fe para los seguidores de Jesús. De ella ya no se repite aquella frase, no será así entre ustedes, sino la frase es, mujer, qué grande es tu fe. Y de alguna forma se invierten los términos. Después de mostrar a aquella mujer su fe ante la prueba tan dura que el Señor Jesús le pone, les dice Jesús a sus discípulos, y esa es la enseñanza, así debe ser entre ustedes, esa es la fe que deben tener ustedes. A primera vista, y aunque resulte dura la explicación, Jesús, en el pasaje del Evangelio de hoy, parece asemejarse más al sacerdote y al levita, que fueron insensibles ante aquel hombre herido en el camino de Jerusalén a Jericó, y distante de aquel samaritano, también tenido como pagano, que sintió lástima y recibió a aquel herido y lo curó y vendó sus heridas. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, atiéndela, mira, ahí viene una mujer gritando, atiéndela, Jesús le responde de manera tajante, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Las palabras que dirige a la mujer son todavía más duras. Por eso decía, la prueba que Jesús le pone a aquella mujer es muy difícil. Le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Y con qué humildad aquella mujer, con qué humildad, la misma del publicano de la parábola, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, con qué humildad aquella mujer le dice a Jesús, es cierto, maestro, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se sorprende y se conmueve al escuchar tan sabias palabras, al escuchar palabras tan llenas de fe, y le dice, levántate. Y él mismo levanta a la mujer y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y con este gesto les dice a sus discípulos, a los que estaban con él, así debe ser entre ustedes. Por eso decía que los términos se invierten. A la luz, pues, queridos hermanos, de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, conviene que nos preguntemos en nuestro corazón cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra respuesta al Señor cuando nos pone una prueba. ¿Nos alejamos de Él o, llenos de fe, confiamos plenamente en Él? Conviene que nos preguntemos de qué manera hago oración o dialogo con Jesús, de qué manera aprecio y agradezco el pan que Jesús pone en mi mesa, o esas migajas que caen al suelo y que nos pueden dar tanta vida. ¿Qué tan abierto estoy para descubrir y escuchar la voz de Dios ahí donde menos la esperamos? Y cada uno en su corazón respóndele al Señor, decía, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar y a la luz de este hermoso ejemplo de fe de esta mujer cananea. Por eso, en nuestra celebración eucarística, pidámosle al Señor que infunda en nuestros corazones el anhelo de amarlo
y amar a nuestros hermanos, para que amándolo en todo y sobre todo, consigamos las promesas que Él nos ha hecho. Y así, con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.